Gracias por disfrutar del podcast Entrevista a, una producción de La Región y Atlántico en colaboración con la Universidad de Vigo. Únete al periodismo local. Ola a todos, visibilizar o traballo das investigadoras e proporcionar referentes actuais en ciencia, sobre todo entre as nenas e as mozas, son os dous obxectivos que persegue a Universidade de Vigo coa publicación do catálogo Quero ser investigadora 3, unha publicación financiada pola FECIC, formando parte das actividades do Plan de Ciencia de Ida e Volta que programa a Universidade de Vigo. Está connosco hoxe dúas mulleres, dúas investigadoras que participan neste catálogo da Universidade de Vigo. Está connosco Coral del Río Otero, benvida. Gracias. Erimia Mollinedo Cardalda, benvida. Gracias. Bueno, antes de nada, me gustaría que digades un pouco a que os dedicades cada unha das dúas e logo xa abordaremos o catálogo. Coral. Pois moi ben, eu son catedrática do Departamento de Economía Aplicada na Universidade de Vigo e dedícome á economía. Como di o nome do departamento, cunha perspectiva moi aplicada, non? Aínda que fago cousas teóricas e metodolóxicas, o meu campo de especialización é o estudo das desigualdades na economía, entón é moi aplicado realmente. Erimia, ti a que te dedicas? Eu son docente investigadora na Facultade de Fisioterapia, no campus de Pontevedra. Formo parte do grupo de investigación GECIFIT e as nosas liñas de traballo van en relación ao envellecemento, as patoloxías neurodegenerativas e como a través do exercicio terapéutico ou do exercicio físico podemos intentar mellorar e manter a funcionalidade e a calidade de vida destas persoas. No teu caso, cando decidiches que querías ser investigadora? A verdade é que eu en ningún momento tomei a decisión de ser investigadora. A investigación veu a min, máis que nada. Ao final, a miña profesión de fisioterapeuta é unha profesión que, aínda que non se mire desde o punto de vista, é unha labor de investigación, porque nos chega pola porta un paciente con unha pequena historia, tes que crear unha hipótesis do que pode ter, e esa hipótesis tes que aplicar unhas técnicas e saber se a tua hipótese é válida. Se as técnicas funcionan, a hipótese que planteaste ao principio é válida. Se non funcionan, aquí pasou algo. O día a día levouche esa... Claro, ese día a día levoume a ter esas intereses, inquietudes pola investigación, e a raíz daí foi cando decidín a adentrarme totalmente no que é o mundo da investigación xa máis formal, por así decirlo. E no teu caso, Coral? Pois... Son diferentes campos. Sí, é diferente, porque sí que eu no derradeiro curso da carreira xa en realidade xa estaba botándolle un ollo á universidade a ver se podía entrar, porque gustábame moito ou pensaba que a investigación iba a gustarme, non? Por que te dedicaches a iso? Por que esa iniciativa de querer nese último ano de carreira? Porque, tiven xa nos 2 últimos anos da carreira xa tiven materias nas que traballábamos con artigos de investigación moi sinxelos, pero xa artigos moi aplicadiños, adaptados ao noso nivel, non? Pero xa me parecía que era interesante facerse preguntas e intentar darlle respostas, non? Unha forma quizás tamén de axudar a sociedade, non? A avanzar en distintos campos, non? Claro, porque estos traballos que estábamos vendo eran sobre, por exemplo, sobre discriminación no mercado laboral, non? Entón, dicías, pois estaría ben investigar isto tamén aquí ou en Galiza ou en España. Entonces, sí, xurdían cousas que dicías, pois estaría ben poder dedicar o tempo a estas cousas, a facerse preguntas e intentar darlle resposta. E se me pagaban por elo e podía vivir delo, pois imagínate. Claro, vos pertencedes a dúas xeracións diferentes. Eu quería preguntarvos se tivechedes algún referente, non? Cada unha das dúas. Referente académico,
A verdade é que non. Ao principio non. Agora sí, claro, hai moitas mulleres que admiro na profesión, pero ao principio non. Os meus referentes eran vitais, personais. A miña nai, quero dicirte, xente próxima. Pero a nivel profesional quizáis máis homes que mulleres, non? Sí, porque na carreira es que eu non recordo. Fai moito tempo tamén, que eu rematei no 89, pero daquela en economía creo que só escoitei falar dunha muller, despois souben que é maravillosa, non? De Joan Robinson, pero daquela que nunca lle deron o Nobel, morreu e nunca lle deron, é unha cousa que hoxe en día todavía se lembrase o asunto, non? Morreu Joan Robinson e non lle deron nunca o Nobel. Pois foi a única muller que eu realmente escoitei na carreira daquela. E no teu caso, Irima, no teu campo, tiveches algunha referente muller ou tamén algo que costaba naquele entonces? E agora tamén, non? Cal é a situación actual? Bueno, nós temos que decir que na nosa facultade a maioría somos investigadoras e a meu referente realmente sí que foi unha muller. Foi empezar a ler artigos dunha fisioterapeuta australiana que é Jill Cook, que revolucionou o mundo da tendinopatía. Fixo que realmente o tratamento, con súas investigacións, o tratamento das tendinopatías agora teñen a solución que teñen, que por medio de exercicio activo. E para min ver o que nos enseñaban na carreira, que era todo técnicas máis conservadoras, máis de estar en repouso, de crioterapia, ver esta persoa, esta investigadora australiana, Jill Cook, que cambiou todo cun par de investigacións sobre o exercicio terapéutico nas tendinopatías, foi un gran referente para saber que a fisioterapia tiña que evolucionar. Coral, ti comentabas antes que dedicabas tu campo de economía e que da igualdade tamén, non? Quería preguntarche iso un pouco, que estás investigando a día de hoxe, cal é a túa investigación? Pues, a ver, mira, yo me dedico a la economía de la desigualdad, ¿no? Y estudio la desigualdad económica entendida desde un amplio espectro, con múltiples dimensiones, ¿no? Desde desigualdad en el reparto de la renta o la riqueza, pero también pues desigualdades en el mercado laboral, ¿no? El desempleo, la discriminación salarial, la segregación ocupacional, cómo estos fenómenos, lo que analizamos es cómo estos fenómenos no afectan por igual a todos los grupos sociales y, para empezar, diferenciando hombres y mujeres, pero también grupos por estatus migratorio, por raza o etnia, por orientación sexual. Estudio. Entonces, claro, por nivel de estudio. Entonces, analizamos un poco pues cuál es la situación de cada uno de estos grupos en vertientes de este tipo, ¿no? Tanto con un enfoque de desigualdad como también un enfoque de pobreza. Y en concreto la mirada o las lentes que me pongo para estudiarlo pues están o beben fundamentalmente de la economía feminista, que es como el sustrato que está detrás de todo este tipo de investigaciones que hacemos. Irime, ti comentabas tamén ao principio, ao comezo, que sobre fisioterapia, pero indícame un pouco máis, indaga un pouco máis na tua investigación. Eu realmente a miña liña investigadora é sobre a enfermidade de Parkinson, casi a maioría dela, e agora mesmo estamos nun proxecto, estamos en dous proxectos, nun que o que estamos facendo, que está a piques de finalizar, aplicar unha intervención de exercicio terapéutico que a base de o Motomed, que é un ciclo ergómetro que o que fai é revolucións forzadas. Isto axuda a disminuir certos síntomas cardinais da enfermidade de Parkinson, como pode ser a bradicinesia, e combinado con estimulación cognitiva. Entón, temos un grupo control por un lado e un grupo de intervención por outro lado, uns que fan solamente terapia física e os outros que fan terapia física e cognitiva, e ver se esa modalidade de exercicio pois ten melloras tanto na cognición, na funcionalidade e na calidade de vida de ditas persoas. E ademais queremos intentar facer tamén unha mostra xeral de Galiza da enfermidade de Parkinson, caracterizala, saber
cal é a súa, como están físicamente, que terapias están aplicando en eles, con que terapias están intervindo, como están cognitivamente, para poder ter unha idea de como é a población de Parkinson en Galiza. Cales están sendo os avances nesa investigación, ou en que momento están, non, digamos? Pois, o que estamos de toda os proxectos de investigación que fomos facendo, que foi evolucionando, todo foi un traxecto de evolución, o que estamos vendo é que a terapia física é unha terapia moi importante, coaxuvante ao tratamento farmacológico. Nunca temos que olvidarnos do tratamento farmacológico, obviamente, pero sí que está tendo moi bons resultados a nivel de mellora da forza, de eles ter maior autonomía, de ralentizar a enfermidade. Todas as terapias que fomos aplicando, como foi pilates, exercicio en agua, isto que fixemos agora, que é a da bicicleta, todo eso fai que estén, ao mellor disminuído certos fármacos non relacionados coa dopamina, non relacionados cos antiparkinsonianos, pero sí que se están encontrando moito mellor. Eu quería preguntarvos as dúas tamén, que beneficios creedes que aporta o vosso traballo, non, na sociedade? Hombre, en mi caso, vamos a ver, si estamos de acuerdo que la discriminación o la segregación o niveles elevados de desigualdad o pobreza, ¿no? Si esos son males, ¿no? que tienen, es como una enfermedad, ¿no? Males que tiene nuestra economía, pues lo primero es hacer un diagnóstico, ¿no? Yo ahora ya, como estoy aprendiendo aquí de ella, pues lo primero es hacer un diagnóstico, o sea, y esto, como estos males, ¿cómo están desarrollados? El tumor, ¿hasta dónde llega, no? ¿Cuáles son los niveles de estos fenómenos en nuestras sociedades? Muchos, el contexto, ¿no? Poner el contexto. Claro, y cuantificarlo, porque eso es importante, porque primero para saber cuál es la situación actual. ¿Estamos más o menos en la media de la Unión Europea o nuestra situación es mucho peor? ¿Estamos mejor ahora que cuando empezó la democracia, por ejemplo, a mediados de los 70? ¿La democracia ha servido para mejorar estos indicadores? Y después, una vez que cuantificas, y ahí es donde tiene que aportar más la investigación básica en mi campo, que es decir, vamos a mejorar las herramientas que hay para medir estos fenómenos, y una vez que tienes herramientas o que aportas herramientas mejores, después lo que quieres saber es, bueno, y si aplicamos una política redistributiva, por ejemplo, o una política de lucha contra la discriminación, contra un colectivo en el mercado laboral, ¿eso ha generado efectos positivos? Pues necesitamos poder medirlo antes y después de que esa política se ha implementado, ¿no? Entonces, es básico. En mi opinión, es tener buenas herramientas para cuantificar estos fenómenos, es básico para poder mejorar la sociedad. Totalmente. No teu caso, Irina? Vai en liña tamén con a mellora da sociedade, ao final. Si se tuvera máis en conta os profesionais sanitarios, sobre todo tamén os fisioterapeutas como parte dese profesional sanitario, pois os custos serían menores para a sanidade pública, porque hai moitas, trabalse máis, ao final, cando xa a persoa ten a patoloxía, xa avanzou moita patoloxía, que para previr esa patoloxía. Entón, ao final, si nos tiveran un poquinho máis en conta, pois o mellor baixaría tanto os custos na sanidade e tamén todo o tratamento farmacolóxico que ao final a sociedade está consumindo, que é un tratamento farmacolóxico moi elevado. Quería preguntar agora, isto tamén é unha dúbida que xorde na sociedade, por lo menos unha pregunta que xorde na actualidade, igual antes non se facía, pero agora sí. Con que dificultades te atopaches, por exemplo, Irina, para desenvolver a túa carreira profesional? Ou non tiveches, ou foi máis sinxelo? Para min, os tempos tamén foron diferentes, eu acabei fai pouco igual fai 10 anos a carreira, empecé a carreira investigadora fai 8 anos, entonces non tuve ningún problema porque casi todo é moito máis asequible que antes, entonces para min foi algo moi fácil, por así decirlo. Sí que é verdad que podes atoparte con pequenas problemas que ao final solventas a base de interactuar con outras persoas e comentarlle cales son as túas dificultades e que che boten unha man, pero non tuve problemas importantes como... Non obstáculos como tal, sino igual de outra índole, non tanto no que pensamos, quizáis. En o teu caso, Doral? Bueno, en mi caso, como yo ya soy mayor, a ver, ¿qué problemas hubo? Pues al principio, claro,
date cuenta que yo acabé en el 89, como decía antes, ¿no? Entonces, en ese momento ni siquiera existía la Universidad de Vigo, que se inició su andadura en el 90, 91, ¿no? Entonces, yo entré a trabajar en el Departamento de Economía Aplicada, pero claro, estos temas a los que yo tenía claro que me quería dedicar, pues no tenía a mi alcance pues cursos de formación específicos, ¿no? Tenía de otros temas, pero de esto no había, ¿no? Sí. Entonces tuve que completar mi formación en la Carlos III en Madrid, ¿no? El departamento me apoyó y estuve allí haciendo los cursos de doctorado, que son los que me permitieron después abordar mi tesis doctoral. Entonces, en los inicios, pues los problemas propios del inicio de la universidad, realmente, ¿no? Que una universidad que era un campus universitario y de repente se convierte en una universidad, ¿no? Entonces tiene que crecer, las ramas tienen que ir por muchos lados y claro, pues habría que buscar financiación, formación en otros lugares, ¿no? Y después, solamente sí. Por la condición de la universidad o también por la condición de ser mujer? No, yo tengo que decir que en mi departamento y en la facultad en general de Económicas, que es donde yo trabajo, es un centro donde las mujeres tenemos mucho peso, ¿vale? No ocurre así en otras facultades de economía de España y sobre todo en otras europeas, donde la presencia de las mujeres en economía por el resto de Europa es bastante menor que aquí, o sea que en ese terreno sí. Donde yo sí he percibido y sí he notado así y lo he vivido, ¿no? Donde ha habido problemas dentro de la profesión en general, pues cuando te quieres dedicar, por ejemplo, a la economía feminista. Entonces ahí ya sabe más incómodo, ¿no? Sí, ya como que ya no se mastica tan bien el asunto, ya cuesta la... Entonces sí, o sea, eres consciente de que cuando te presentas a determinadas convocatorias nacionales o cuando vas a una acreditación, sabes perfectamente que lo que hayas publicado en una revista como el Feminist Economics lo van a puntuar menos que si lo publicas en otro tipo de revista, aunque los indicadores de ambas sean exactamente igual, el número de citas, no sé qué. Tú sabes que hay ahí un componente subjetivo que mejor que ya, aparte del Feminist Economics, lleves algo más, lleves de otro tipo de revistas, porque como solo te concentres en las de economía feminista, tienes problemas. Esta situación non foi mellorando cos anos? Ou... Sí, evidentemente. No es lo mismo ahora que hace 20 años, indudablemente. También porque las mujeres, por ejemplo, que llevan el Feminist Economics, han conseguido que esta revista haya acabado incluso en el Q1, que es dentro de las mejores, ¿no? Dentro del 25% mejor de las revistas más prestigiosas. Entonces, claro, quieras que no, llega un momento que si estás en una comisión y alguien dice, no, es que esta revista puntúa, no, debemos puntuarla menos. Tú tienes argumentos, si estás tú en esa comisión o cualquier persona que esté en esa comisión con un poco más de conciencia, dice, oye, puntúa menos, a ver, que está en el Q1. Entonces, este tipo de cosas también han hecho cambiar incluso algunas mentalidades, ¿no? Gente que a lo mejor hace 15 años me decía, ¿pero qué es eso de la economía feminista? Pues hoy va a una charla de economía feminista y dice, bueno, pues voy a ver si aprendo algo, ¿no? Aunque no sea mi campo. Totalmente. Interesante estas dos versións, ¿no? Porque, como dicía, pertencendes a dúas xeracións diferentes, algunhas xentes sí que pudo ter dificultades, outras non tantas, pero interesante coñecelas, expoñelas. Queríamos preguntar, xa como a modo de conclusión, non? Por que creedes que é necesaria a divulgación científica, un pouco e fuchedes comentando durante a conversa, e que vos aporta a vos mesmas, non? O feito de participar nesa divulgación científica. Calquera das dúas. Eu penso que sin divulgación científica non vale de nada. Ao final todo o que vas
traballando todo o que vas descubrindo, por así decirlo, todas as conclusións que vas quitando, é moi importante que cheguen non solamente ao campo reducido este de científicos ou non profesionais, e tamén mesmo intentar divulgala a xente de a pé que non teña que ver moito ca temática. É moi importante chegar a todos, porque se non a tua investigación realmente non sirve de nada se non chegas a toda a sociedade. É importantísimo. En canto como era a segunda pregunta? Que che aporta a ti personalmente? Para mí moita satisfacción saber que con o meu pequeno traballo podo estar axudando a unha parte da población, tanto máis que dos sanitarios, máis que dos estudantes, tamén desas persoas que presentan a patoloxía, que ao final moitas veces vense como polo sistema público pois non tan coidados, por así decirlo, pois que sí que un grupo de investigación nos que traballamos ca a Asociación de Parkinson de Pontevedra, que un grupo de investigación está propoñendo terapias en ela, terapias que son gratuitas para eles, entonces é como un graniño de area que aporta a sociedade, e iso é moi bonito, moi reconfortante, por así decirlo. Decía ela algo moi interesante, que era é moi importante chegar á sociedade coa nosa investigación, non? Porque a veces non parece tan, ou antes non parecía tan accesible ese coñecemento, non? Que o coñecemento da universidade chegase a pé, á rúa. Que pensas ti, Coral? Mira, de esa importancia, sí, ¿no? La investigación científica, la divulgación. Creo que la divulgación, en primer lugar, yo ya pensando como docente, en primer lugar, es importantísima porque hay que hacer cantera. Yo ya estoy pensando que dentro de unos años me jubilo y quiero ver qué dejo atrás, ¿no? Entonces, lo primero, hacer cantera. Bien. Lo segundo, influir socialmente. Ya date cuenta que la economía es una ciencia social, o sea que para nosotros ya es fundamental. Si yo quiero que mejoren los niveles de desigualdad, necesito llegar a la población, necesito llegar a la clase política, necesito llegar a la sociedad para convencerles de que, por ejemplo, la desigualdad o la pobreza no es solo una cuestión moral, no es que solo filosóficamente es injusto que haya personas que por su origen familiar, su origen social, no puedan ascender, ¿no? Económicamente, sino que yo quiero implicar a la clase política en esto, quiero convencerles de que es necesario hacer un tipo de política encaminada en esto, porque no solo, lo que decía, no solo filosóficamente reprobable, sino que económicamente tiene costes. Y esto no es tan evidente, no es tan evidente que la desigualdad y la pobreza tiene costes económicos. Y la tarta que vamos a repartir no va a ser más pequeña si tenemos altos niveles de desigualdad o de pobreza, porque estamos desperdiciando muchísimos recursos humanos. Y la divulgación es un instrumento fundamental para conseguir llegar a la sociedad y tocar la tecla que haga vibrar otras y que digan, bueno, pues sí, oye, que esto no es una cuestión moral, que ya es, sino que es que además desde la economía es que es un problema económico muy grande, ¿no? Entonces, claro, la divulgación, que bueno, la tuvimos muy descuidada las universidades en las décadas pasadas, pues bueno, es una alegría saber que en este momento es un aspecto importante, no solo la investigación, la transferencia, la docencia, la divulgación tamén está aí, ¿no? Irimia, que interesante o que decía Coral de importante facer canteira, ¿no? Para que a xente que veña detrás tamén se anime a participar na sociedade como desta posición, da posición de investigadora. Non sei como animarías ti, xa para ir rematando, a mocidade, non? Esas mozas que están estudando na ESO, no bacharelato, que se dediquen á investigación. Que é moi importante formarse, non solamente quedarse que vas absorbendo ti das diferentes profesionais ou diferentes docentes ou diferentes persoas que están na túa vida, sino que tamén poder ti quitar as túas propias conclusións, e para iso temos a investigación. Non é solamente dedicarse á investigación de forma académica, posiblemente, ou sí, pero senón ter esos coñecementos para poder facer cada unha a súa propia, aínda que sea pequena investigación, sobre todo, por exemplo, no campo que é a fisioterapia, que é moi importante. Entonces, sempre ten que ter esa curiosidade, esa seguir formándose, porque é algo moi bonito. Cada vez que te vas formando, cada vez sabes menos, por así decirlo, que necesitas saber moito máis. Entonces, para min, unha vez que empezas,
eso sigue, é como a bicicleta, é difícil frenala. Porque es que es muy estimulante, realmente es una actividad muy estimulante y muy creativa, que yo a veces cuando se lo digo a mi alumnado, no dicen creativo es pintar, no, investigar es muy creativo. Tienes cosas por ahí volando y tienes, a ver, esta la cojo, la ordeno, la pongo, y de repente me hago una pregunta que no se me había ocurrido antes gracias a lo que ya aprendí, ¿no? Entonces, sí, es una actividad muy creativa y muy estimulante. Y después ya si hablamos de economía, pues chico, para que no te engañen tan fácilmente, que hay mucho discurso populista por ahí, desgraciadamente en este momento en este país, mucho discurso populista que nos quieren vender cosas absurdas que hai que utilizar la cabeza. E como, xa non tanto economía ou en fisioterapia, como animarías ti a xente que quera dedicarse á investigación ou como animarías a que esas mozas queiran investigar, da igual o campo, non? Esa ciencia ou máis a nivel social ou... Es que yo pienso que la investigación es un elemento, es un pilar fundamental para mejorar la sociedad. Y bueno, y ese es un objetivo maravilloso, me parece a mí, en la vida. Pois eu creo que podemos rematar con esta reflexión que me parece unha boa síntesis da conversa que tivemos. Moitas gracias a Coral e a Irimia por este rato. Espero que estiverades cómodas na conversación. Moi ben, moitas grazas a ti e a esta iniciativa. Estaremos moi atentos ás vosas investigacións, tamén ás das vosas compañeiras que salen publicadas nese catálogo Quero ser investigadora 3. E tamén quería terminar ou rematar con unha reflexión, non? Que decías ti, Coral, as cousas non son como hai 20 anos, pero esperemos que dentro de 20 anos melloren moito máis que do que está agora. Sexan moito mellores, claro que sí. Pois ata aquí e moitas gracias a todos. Graciñas. Gracias. Gracias por disfrutar del podcast Entrevista A, una producción de la región y Atlántico en colaboración con la Universidad de Vigo. Únete al periodismo local.